Saludos mis hermanos, feliz domingo de resurrección. Queremos que este domingo sea un domingo especial en el cual recordamos el gran evento que, así como el viernes fue un evento triste, el domingo entonces vino a ser el momento más glorioso en la historia en la humanidad, en la cual el Señor resucitó de entre los muertos. Hermanos, así que este domingo lo que quería hacer entonces es hacer algo un poquito diferente. Voy a estar compartiendo algunas palabras con ustedes encontradas en las Escrituras, pero también quisiera que cerremos orando juntos en oración. Así que usted encontrará al final del sermón, encontrará entonces una guía bien breve, bien sencilla, de puntos de oración por los cuales orar con su familia. Yo le animo a que usted esté orando con su familia, que usted esté aprovechando este tiempo de cuarentena para invertir y para pasar tiempo con su familia, no solamente conviviendo con ellos la vida diaria, sino también compartiendo la vida espiritual con ellos. Si usted está solo o sola, también usted se beneficia y le animo a que cierre el tiempo en oración, siguiendo la guía que pondré enfrente de ustedes al final de este tiempo en la palabra. Hermanos, permítame entonces dejarles saber que el tiempo de esta mañana lo estoy compartiendo porque me beneficié mucho de unas descripciones que encontré en un ministerio llamado Deseando a Dios, que presentaba algunos beneficios o resultados de la resurrección de Cristo. Y eso estaré compartiendo con ustedes en esta mañana. Será un sermón tópico. Estaré hablando de la resurrección de manera específica. Normalmente predico sermones expositivos donde tomo un texto específico y los desgloso, pero hoy creí que era prudente y era bueno el poder ser expositivo también, pero desde un tópico específico que es la resurrección de Cristo. Permítanme orar y vayamos delante de Dios en oración. Padre, guíenos, gracias por esta gloriosa noticia de saber que tú estás a la diestra del Padre, oh Cristo, intercediendo por nosotros. Gracias, Padre, por resucitar a tu Hijo Jesús entre los muertos y por la esperanza que eso nos trae a nosotros hoy día. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Yo recuerdo en una ocasión, hermanos, como un amigo muy querido y yo recibimos boletas que nos regalaron, no tuvimos que pagar por ellas, para ir a un partido de baloncesto. En ese partido de baloncesto, entonces, nosotros disfrutamos de asientos en el primer nivel. Cuando vimos entonces las boletas decían Level 1, nivel 1, y disfrutamos mucho el ver eso. Así que estábamos bien emocionados de camino al partido de baloncesto cuando nos tocó el tiempo de ir. Cuando llegamos a la entrada había un ujier que estaba chequeando los tickets, las boletas para asegurarse de que estemos sentándonos en el lugar correcto. Cuando la persona vio los tickets, dijeron, ustedes tienen también la comida incluida en sus tickets para que puedan disfrutar del juego también comiendo. Esto nos sorprendió. De alguna manera no vimos esto en el ticket, en la boleta, así que fuimos al partido, nos sentamos en buenos asientos, pero también disfrutamos de buena comida, un buffet completo con diferentes comidas. También había un área de ensalada, que quizás no topamos mucho la ensalada porque queríamos disfrutar la otra comida, pero también había un área de postre, la cual yo me disfruté bastante esa área de postre. Imagínense que había allí en esos postres, habían también cheesecake y había flan. Hermanos, nosotros recibimos mucho más beneficios de lo que pensábamos que ya teníamos en ese momento. Y de igual manera en la vida cristiana muchas veces la resurrección la celebramos, la disfrutamos hasta cierto punto, pero es bueno escarbar y profundizar en las Escrituras. ¿Cuáles son esos beneficios que
que tenemos, que la resurrección nos otorga, que el hecho de que Cristo murió y resucitó de entre los muertos con poder y con gloria, nos concede y nos trae a nosotros, a nuestras vidas. Muchas veces podemos simplemente celebrar el domingo de Pascua como lo hace cualquier otra persona que no conoce a Dios, no meditando o entendiendo este concepto, esta idea, esta realidad de que Cristo resucitó y su resurrección tiene implicaciones grandes. Así que lo que hice fue que a estas descripciones de los beneficios de Dios, de la resurrección, yo le he puesto entonces una aplicación para tu vida y para mi vida como iglesia Camino al Cielo. ¿Cuál es el primero de los beneficios? El primero de ellos, hermanos, es el perdón de pecados. Y eso es algo que todos sabemos. El perdón de pecados. El perdón de pecados es este beneficio que recibimos como consecuencia de la resurrección del Señor Jesús. Miren cómo dice la palabra del Señor en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice, Primera de Corintios 15, 17, Primera de Corintios 15, 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y Pablo está haciendo allí un argumento. El sermón que vamos a compartir cuando regresemos juntos como iglesia, que el coronavirus nos permita y Dios en su gracia nos permita regresar, va a ser 1 de Corintios 15. Y allí Pablo está entonces desglosando y defendiendo la resurrección. Y Pablo está diciendo que si Cristo no resucitó, todavía tú y yo estamos sumergidos en nuestros pecados. Si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos, su muerte en la cruz del Calvario hubiera sido simplemente una muerte como la de aquellos corderos que eran sacrificados. ¿Recuerdan a través de la historia de Israel como cada fecha específica y especialmente la Pascua se venía y se presentaba un cordero santo, un cordero puro, un cordero sin defecto, que representaba entonces el perdón de los pecados? Pero ¿saben qué? Ese perdón de los pecados no era completo porque al siguiente año necesitaban hacer lo mismo. Pero cuando el Señor Jesucristo resucita de entre los muertos, nos dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 5, versículo 31, dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. En otras palabras, la exaltación de Cristo, la victoria de Cristo de entre los muertos, entonces hace que la misión y la obra completa de Cristo entonces llegue a su consumación, a su perfección, y es el perdón de los pecados. Hermanos, porque Cristo resucitó, tus pecados te son perdonados. Hermanos, yo quiero animarte y recordarte esa verdad hoy día, que no importa la situación en la que tú te encuentres, ciertamente debemos luchar en contra del pecado. Debemos pedirle al Señor que nos dé gracia para tener victoria sobre el pecado, la cual sabemos que tenemos por medio de Él. Pero porque Cristo resucitó, entonces tú y yo disfrutamos del perdón de nuestros pecados. Número 2. Otro beneficio, beneficio de la resurrección es el Espíritu Santo de Dios, que ahora está con nosotros. Mora en nosotros, el Espíritu de Dios. Miren cómo dice Hechos capítulo 2, versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ves hoy. Esto es Pedro cuando se para en el día del Pentecostés y le está diciendo: aquel que el Padre
resucitó de entre los muertos, ese Padre nos dio una promesa de que iba a enviar a su Espíritu. El mismo Señor Jesucristo nos dijo que es mejor que Él se retirara, que Él se fuera, para que entonces Él pudiera enviar al Consolador. Hermanos, la resurrección entonces nos otorga la presencia continua de su Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad, Dios Espíritu, vive presente contigo. Piensen en esto. Si Cristo estuviera físicamente todavía en la tierra, estuviera haciendo su ministerio en Israel o en los lugares donde él hubiera estado, las personas solamente se hubieran podido beneficiar de su ministerio directo si pudieran ver, palpar, tocar a Cristo en ese momento. Pero cuando Cristo asciende al cielo con poder y con gloria, resucita de entre los muertos, ahora Cristo está disponible, está abierto, su presencia se abre a toda la humanidad, a todo aquel que pone su fe en Cristo Jesús. Y hermanos, en esos momentos de soledad, tenemos hermanas entre nosotros en nuestra iglesia que son viudas, que han perdido sus esposos. Y una de las frases que he escuchado algunas de ellas decir es: cuando me siento sola, Dios me conforta y me consuela por medio de su Espíritu. Hermano, ese beneficio viene como resultado de la resurrección de Cristo. Hermano, cuando tú y yo estamos tentados a pecar y el Espíritu trae convicción a tu corazón, esto viene a tu corazón, a mi corazón, porque Dios está protegiéndonos, no queriendo que vivamos como antes vivíamos en nuestros delitos y pecados, sino que porque Él resucitó, su Espíritu ahora nos convence de error y de pecado. Su Espíritu Santo nos ha sido dado como consecuencia, como resultado de su resurrección. El tercer beneficio que podemos encontrar en las Escrituras es que no hay condenación para los creyentes. No hay condenación para los creyentes. Romanos capítulo 8, versículo 34, ese famoso pasaje que dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, lo que pasó el Viernes Santo, más aún el que también resucitó. Y Pablo está diciendo, no solamente Él murió, sino que Él con poder resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermanos, en ese gran capítulo de Romanos 8, Pablo nos recuerda que porque Cristo resucitó de entre los muertos, tú y yo tenemos esta gloriosa promesa y esta esperanza que es segura. Ya no hay condenación para ti. Ya tú has sido librado de la condenación que debió caer sobre ti, cayó sobre Cristo Jesús. No hay más condenación. Y ¿saben qué, hermanos? Esto es muy importante porque nuestra naturaleza humana, muchas veces cuando pecamos, no sé si le ha pasado a ustedes, pero me ha pasado a mí y creo que le haya podido pasar a ustedes. Cuando pecamos muchas veces, nosotros nos desanimamos, lo cual es una buena señal de que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Pero nuestra tentación y nuestra tendencia es a querer condenarnos o a querer castigarnos a nosotros mismos. Decimos, bueno, yo no me merezco esto porque he pecado contra el Señor. Y a veces tenemos este espíritu de desánimo que nos sobrecoge porque nos estamos queriendo castigar a nosotros mismos por lo que hemos hecho en contra de Dios, por nuestro pecado. Y Pablo está diciendo, hey, ya no hay condenación para ti. Vive en la libertad de que ciertamente si tú pecas, tú puedes arrepentirte de tu pecado y ya no hay condenación para ti. Tú eres libre en Cristo Jesús. Y ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni cuando el acusador venga a traer estas acusaciones delante de Dios. ¿Saben lo que le dice el Señor Jesucristo al Padre? Padre, Él no es condenado porque ya la sangre mía ha revestido esa alma, ese espíritu, en favor de Él. Hermanos,
La resurrección nos asegura que ya no hay condenación para aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús. Y si por alguna razón tú terminas viendo este video y tú no conoces al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, yo te animo a que tú te arrepientas y vengas a Él confiando y creyendo en su sacrificio en la cruz del Calvario. Él abre las puertas y te invita a que vengas humildemente y reconozcas tu necesidad de Él, que tú eres pecador, que Dios es santo y que su santidad no tolera el pecado y que solamente Cristo puede perdonarte a ti y a mí de nuestros pecados. Hermanos, el siguiente beneficio que encontramos de la resurrección es este. Encontramos salvación de la ira futura de Dios. La resurrección nos guarda y nos preserva de la ira futura de Dios. Este es otro beneficio de la resurrección. Es interesante como dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 9. Escuchen esto. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Pablo está hablando en el capítulo 5 de la condenación del castigo que merece toda persona por causa de su pecado. Y está diciendo, cuando Cristo entonces nos justifica, la palabra justificar significa que Él tomó nuestro lugar. Lo que sucede allí es que somos declarados inocentes. La inocencia de Cristo fue declarada, imputada sobre nosotros ahora. Y ahora somos justificados, declarados inocentes. Esa declaración de ser inocentes ahora no solamente tiene un beneficio personal y presente, posicional delante de Dios, ahora mismo yo soy declarado justo, inocente, sino que también nos preserva de la ira futura que Dios va a traer sobre toda la humanidad y sobre el mundo. La ira que nos describe el libro de Apocalipsis, donde el Señor castigará y condenará a todo aquel que abiertamente rechazó a su Hijo Jesús. La palabra de Dios también nos dice en 1 Tesalonicenses, escuchen esas palabras, 1 Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Y lo que estos pasajes nos dicen, hermanos, es que hay una ira que habrá de venir para aquellos que han deshonrado, para aquellos que se han apartado de Dios, para aquellos que han rechazado a Cristo. Hay una ira que habrá de venir sobre ellos. Y la resurrección nos cubre, nos guarda. Cristo con su muerte en la cruz, cuando ponemos nuestra fe en Él y cuando esa fe en Él nos resucita juntamente con Él, también nos cuida de la ira que habrá de venir. Y esto tiene varias aplicaciones. Una de ellas es esta, hermanos. Agradecimiento. Señor, gracias. Porque la fe y la salvación que tengo en ti, la resurrección tuya, me protege de la ira. De lo que la palabra del Señor normalmente se refiere al día del Señor. El día del Señor será un día de juicio continuo, horrendo, que caerá sobre todo aquel que ha rechazado a Cristo, que está fuera de Cristo. Así que damos gracias a Dios. Y la segunda implicación es esta. Esto nos debe motivar a ti y a mí a hablar a otros de Cristo. Porque la ira de Dios va a caer sobre tu vecino si él no viene a Cristo. Esa ira que habrá de venir, de la que habla Romanos, de la que habla 1 Tesalonicenses, de la que hablan los evangelios, de la que habla el Antiguo Testamento, el gran día del Señor, el gran día de juicio, habrá de caer sobre aquellas personas a los que tú y yo hemos tenido oportunidad de hablarles de Cristo. Y ciertamente no controlamos el que ellos vengan a Cristo o no. Simplemente somos llamados a con urgencia
con entusiasmo, con misericordia y compasión, ir y hablarles de Cristo y pedirles y rogarles a ellos que vengan al Señor, porque la ira de Dios habrá de caer sobre ellos. La resurrección nos libra de la ira que habrá de venir. Y finalmente, hermanos, la resurrección nos garantiza nuestra propia resurrección de los muertos. La resurrección nos garantiza nuestra propia resurrección de los muertos. Hermanos, el hecho de que Cristo resucitó nos garantiza el hecho de que cuando nos llegue aquella hora en la cual ya Dios ya tiene marcada desde antes de la fundación del mundo, los días que habremos de vivir y nuestro tiempo en el cual habremos de expirar nuestro último aliento en esta tierra, la resurrección nos garantiza que el Señor nos va a resucitar juntamente con Él. Escuchen la palabra de Dios en 2 Corintios 4:14. Escuchen. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Ahora está diciendo, aquel que con poder resucitó a Jesús, también habrá de resucitarte a ti. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Una vez más, el Espíritu de Dios que mora en ti. Miren cómo funciona esto. Esto es algo poderosísimo. Eso es la importancia de que la resurrección nos garantiza y nos da el Espíritu de Dios. Oh, iglesia, Cristo, Dios mora en nosotros por medio de su Espíritu. Y ya que el Espíritu está dentro de nosotros, vive en nosotros, mora en nosotros, cuando nosotros muramos y partamos de este mundo y nuestros cuerpos dejen de funcionar, nuestro corazón deje de latir, dice que el Espíritu poderoso de Dios que mora en mí fue ese mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. Así que si Cristo resucitó, tú puedes tener por seguro que tú también habrás de resucitar. Escuchen, 1 Corintios 6:14. Y si Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Oh, hermanos, ¿qué implicación tiene esto para tu vida y para mi vida? Wow, tiene muchas implicaciones. Una de ellas es el gozo y la esperanza de saber que hay una vida después de esta vida y esa vida habrá de vivirse con el Señor. El hecho, hermanos, de que seremos resucitados en nuestros cuerpos. Yo no sé. No sabemos qué estado, qué condición tendrán nuestros cuerpos, si seremos niños, si seremos jóvenes, si seremos adultos. Pero una cosa sabemos, seremos resucitados y estaremos conscientes, según la palabra de Dios, de la grandeza, el poder, y estaremos adorando y exaltando a Dios por toda la eternidad, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Así que la resurrección, hermano, tiene beneficios e implicaciones increíbles. Y a manera de repaso, ya vimos que la resurrección nos perdona de nuestros pecados. El beneficio es que completa la obra de Cristo perdonando por nuestros pecados. La segunda es que nos da su Espíritu Santo, el cual mora en nosotros. El tercer beneficio es que no hay condenación para los creyentes. La resurrección garantiza que tú eres protegido porque estás bajo la sangre y el poder resurrector de Cristo Jesús de entre los muertos. Vimos en cuarto lugar que somos salvos de la ira futura de Dios sobre la humanidad y sobre el mundo. Y en último lugar vimos que la resurrección nos garantiza
nuestra propia resurrección de entre los muertos. Vamos a orar. Padre, guíenos. Gracias por estos recordatorios. A ti te exaltamos, te alabamos y queremos darte gloria y honra por estos gloriosos beneficios de la resurrección y cómo ella nos da esperanza hoy día. En el nombre de Jesús. Amén. Así que hermano, en este tiempo, yo le animo a que usted se dirija a estas guías que usted tiene enfrente de su pantalla y ore junto con su familia o usted solo allí, exaltando a Dios y alabando a nuestro Señor. Hasta la próxima semana, que el Señor grandemente les permita gozarse en este domingo de resurrección.